Qué rico que estés aquí con nosotros. Soy el pastor Daniel Zambrano. Y Claudia Patricia Cañas. Pastores del Centro Familiar Nueva Vida en Jesús, aquí en la ciudad de Kendall. Te invitamos para que nos escuches y nos veas en nuestros videos. Sé que hay una gran enseñanza que está a punto de ser compartida. Toma papel y lápiz y siéntete en la libertad de poder compartir esta enseñanza con todas las personas que a ti te rodean. Qué grato es poder estar teniendo esta oportunidad de parte de Dios que nos regala el Señor para poder compartir y estar juntos, estudiando, apasionados por la palabra, lo que más nos gusta, de lo que más nos gusta a nosotros hacer en la vida, profundizar en la palabra de Dios, predicar de su bendita palabra. Gracias por acompañarme hasta este momento y espero con todo el cariño que las enseñanzas anteriores hayan sido de gran provecho para usted, de gran bendición. Hoy quisiera arrancar y permítame por favor hacerle una pregunta. ¿Sabía usted que el tema del dinero, de las riquezas y de las posesiones terrenales, materiales, es más común en la palabra de Dios, en la Biblia, que lo que nosotros muchas veces pensamos y nos imaginamos? ¿Sabía usted que Cristo habló más de dinero, de bienes, de posesiones, como por ejemplo propiedades? Habló de tierras, habló de casas, habló de viñas, habló de monedas, habló de tesoros, habló de perlas. También el Señor habló mucho de temas agrícolas como semillas, habló de cosechas, habló de frutos, habló de ovejas, de ganado, de rebaños, habló de redes, habló de pesca. En 16 de las 38 parábolas que encontramos allí en el Nuevo Testamento, ¿sabía usted que 1 de cada 10 versículos en los evangelios habla sobre temas de dinero, de bienes, incluso de posesiones? En la Escritura, mi amado amigo, amiga, mi hermano, en la Escritura, en la palabra del Señor, vemos que se encuentra aproximadamente 500 versículos que se relacionan a temas como la oración, por ejemplo. Encontramos que menos de 500 versículos hablan acerca de la fe, pero también encontramos nosotros que hay más de 2000 versículos que están relacionados a estos temas que estamos desarrollando, como el dinero, las posesiones y los bienes. ¿Y por qué le traigo a memoria esto? Porque estamos hablando acerca de esos 3 pilares o esos 3 ejes fundamentales que traen tanta controversia a los seres humanos. Estamos hablando de verdades que dividen y estamos hablando de la teología, estamos hablando de la política y estamos hablando de la economía y estamos viendo cómo se entrelazan esos 3 temas allí al punto que la sociedad hasta el día de hoy ha sido fuertemente marcada. Así que cuando nosotros hablamos de estos temas como del dinero o del modelo económico en el cual Jesús habló acerca de este tema de la economía, de los bienes, las posesiones, del dinero, pues es importante que nosotros entendamos que cuando el Señor habla acerca de estos temas, escuche muy bien, el Señor no está hablando bajo un concepto capitalista ni tampoco bajo un concepto socialista o comunista. Cuando nosotros miramos, cuando el Señor habla acerca de estos temas, pues lo está haciendo desde una perspectiva, desde una cosmovisión, desde un modelo que nosotros podríamos denominar o llamar un sistema de patronaje, y ahora entraré a detallar muchas cosas que quisiera que usted tome papel y lápiz y pueda usted enriquecerse, porque cuando nosotros vemos el sistema que se maneja en los tiempos de aún del mismo Señor Jesús, pues todo esto dependía del avance económico que una persona desarrollaba y dependía de las conexiones o de las relaciones que tuviera en esa sociedad. Y además tenemos que aclarar que Jesús nace bajo un contexto de un imperio que ya ha sido consolidado, el imperio romano,
que tiene un dominio total y absoluto. Pero permítame, por favor, llevarlo a conocer el sistema económico, cómo ha estado funcionando a lo largo de la historia, para que nosotros podamos entender. Esto nos cuesta a nosotros, mi hermano, mi amigo, entender, porque nosotros ya hemos crecido bajo estos contextos y bajo estos modelos sociopolíticos y económicos, y se nos dificulta ver cómo es que la escritura bajo su contexto fue escrito, lo que estuvo viviendo, y traerlo a nuestros días, pues es algo que necesitamos nosotros comprender. Ahora, cuando nosotros miramos los inicios de la economía, pues nunca la economía estuvo tan sólida, tan establecida, tan marcada. No había tantas leyes macro ni microeconómicas. No existían esos modelos ni esos parámetros con los cuales nosotros podemos hoy hacer análisis económicos. Sin embargo, cuando nosotros miramos el inicio de la humanidad se basaba inicialmente por una economía de subsistencia. El único énfasis era el de poder tener lo diario, lo del día, para poder subsistir. Por eso es que Jesús incluso hablaba del pan nuestro de cada día, hablaba del enfoque diario, del patronaje, de la adquisición de recursos para las necesidades del día. Y entonces se desarrollaban actividades como la caza, como la pesca, la recolección de ciertos alimentos, que más adelante después va a dar origen a una agricultura muy incipiente, pero era lo necesario de cultivar y poder tener al alcance lo del día. Después vamos a ver que va a haber un intercambio en lo que la familia como tal podía tener. El padre iba a cazar algún animal mientras los hijos iban a recolectar, por ejemplo, o las mujeres, y después había un intercambio dentro de la misma familia. Luego va a aparecer un sistema de lo que se conoce el trueque, es donde ya va a haber un intercambio de bienes o de servicios sin usar dinero. Olvídese de dineros, olvídese de condiciones monetarias. En ese tiempo no existía. Estamos hablando en ese periodo, el segundo periodo de la historia y del manejo económico a lo largo de la humanidad. Entonces encontramos ahora que muchas veces lo que yo recolectaba era lo mismo que el otro recolectaba, y entonces como que no podía haber un intercambio. Sin embargo, si eran bienes o servicios que eran de mi necesidad o poder suplir la necesidad de otros, ahí pues se podría hacer un intercambio. Y esto comienza a evolucionar de tal manera que nosotros vemos que personas descubrieron talentos, habilidades, artes, como por ejemplo la artesanía, y entonces el artesano podía cambiar con el que había ido a traer cierto alimento, y se manejaba ese intercambio del trueque. Y esto se comenzó en las pequeñas aldeas y en pequeñas organizaciones muy primarias de economía agrícola, de economía ganadera, de una manera muy primaria. Después aparece lo que es la redistribución centralizada, y entonces estamos hablando de que aparece el líder del clan, de la tribu, de la organización de la aldea, y entonces él empezaba a tener la recopilación, el manejo de los recursos, y empezaba a distribuir a su conveniencia por sus jerarquías. Recuerda cuando empezamos a hablar de Génesis capítulo 3 acerca del deseo y la necesidad. Bueno, ahora estamos viendo, y del señorío incluso hablamos también, ahora estamos hablando de que este jefe va a empezar a distribuir, y entonces de esta manera se comienza a vivir la economía, el intercambio económico entre algunas aldeas. Finalmente vamos a encontrar que sigue la evolución, y ahora sí nos vamos a encontrar con economías triviales o tribales, perdón, o de economías comunales, en las cuales ya son organizaciones, ya hay la tierra y sus recursos empiezan a ser de uso
común, y entonces se tiene que tomar decisiones con respecto a los recursos, porque ya el lugar donde se iba a recolectar, resulta que otro grupo también vino a recolectar y otro grupo también venía a recolectar. Entonces en esas zonas había que empezar a manejar la situación para ver cómo poder administrar, de cómo poder conciliar, de cómo manejar los recursos y tener reciprocidad, ambas o varias partes tener beneficios, tener también compromisos. Todo eso se comienza a ver en diferentes culturas, en África, en Asia Menor, en Mesopotamia, incluso aquí en la parte de América, la parte precolombina, se puede ver cómo se manejaban los recursos en la antigüedad, y cómo se comenzaba a manejar la economía. Ahora tenemos que centrarnos con respecto a, después del panorama mundial, centrarnos en el concepto del manejo económico de la sociedad hebrea, de la sociedad judía en los tiempos bíblicos. Y cuando hablamos de los judíos, estamos hablando del pueblo que fue apartado por el Señor, escogido por el Señor, pero ahora que está viviendo bajo un imperio económico, bajo un modelo económico que también es agrícola por una parte, que es teocrático porque tiene un manejo por muchos años de lo que enseñó Moisés y la ley, y ahora se va a enfrentar a lo que otros imperios, Babilonia, en su momento Persia, y a Grecia y Roma, y todo eso es necesario conocer. Pero cuando nosotros vemos cómo el modelo hebreo fue influenciado por las leyes dadas por Dios a Moisés, entonces vamos a entender, escuche muy bien y hago mucho énfasis. Quiero que usted entienda que ese modelo no tiene nada que ver con modelos ni capitalistas ni socialistas. Esto no tiene nada que ver, sino que estamos hablando de un modelo mixto que está combinando, por un lado, propiedad privada, por otro lado va a manejar la restribución periódica, que también va a manejar como un tercer elemento las leyes de la justicia social, y finalmente va a hablar de una fuerte dimensión comunitaria y religiosa. Y entonces, déjame rápidamente explicar estas características de ese sistema económico de los tiempos bíblicos, porque es necesario tener el contexto, porque es que muchas personas cometen graves, serios errores de interpretación, de aplicación, y quiere poner a la Biblia a decir cosas que no son, que no tienen relevancia, porque se ha perdido el contexto y no se ha entendido el porqué y la razón de las cosas. Cuando entonces miramos la economía, ¿qué características tiene esa economía en los tiempos bíblicos? Recuerde que estamos hablando del tema de la política, la teología y la economía. Ahorita déjeme por favor avanzar y darle bases escriturales, históricas, sólidas con respecto a lo que es la economía. La economía del pueblo de Israel básicamente es una economía agrícola y también pastoril. Estamos hablando de que la ganadería y la agricultura entonces son la base del sustento. La pesca lógicamente entraría dentro de la parte no de la ganadería como tal, pero sí del trabajo del pescador, fuente importante en la economía. Y vemos que las familias cultivaban, tenían sus tierras, se dedicaban a cultivar el trigo, la cebada, la vid, habían los higos, el ganado menor, estaríamos hablando de ovejas, de cabras, lo que sería parte de la economía de la familia hebrea. Podríamos hablar de que hay un enfoque familiar, comunitario, donde el trabajo era enfocado por toda la familia para el autosustento. Pero también no solamente esa es la primera característica del trabajo de la economía hebrea, sino que tendríamos que tocar la segunda característica y decir que cómo aparece la propiedad privada con unos límites éticos establecidos. Y eso es importante porque al día de hoy
algunos se aprovechan o abusan de lo que es tener la autoridad y la propiedad privada, y otros quieren levantarse en anarquía contra la propiedad privada y tendrían supuestamente argumentos que vamos a estar desarrollando a lo largo de estas enseñanzas, porque la idea es encontrar la solución a esas verdades que dividen, que es el tema que estamos enfocando. Cuando nosotros miramos entonces, para retomar, la propiedad privada desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista que encontramos en la cultura hebrea, pues podemos encontrar que Dios, el mismo Dios, pone la base, el fundamento, la claridad de que la tierra es de Él, que es de Él. Y entonces cuando usted lee el libro de Levítico, por ejemplo, a partir de los capítulos 25 en adelante, en capítulo 25, el Señor dice que la tierra no se venderá en forma permanente, porque la tierra es mía. Entonces, sí, el Señor va a dar libertad para que haya posesión de tierra, pero va a mostrar ciertos parámetros. Por ejemplo, cada tribu iba a tener un territorio asignado. Y usted va a notar esto cuando viene la repartición de la tierra, cuando llegan a la tierra prometida. Ahondar en esto es algo complejo, porque Dios trae al pueblo de Israel, lo trae sin ser pueblo, escoge un hombre como Abraham, de tierra de Mesopotamia, lo lleva por todo lo que se conoce como la luna media, la media luna fértil, y lo lleva a las regiones donde va a estar lo que es la tierra de Israel hoy, y todo lo que está pasando allí lo va a traer, y después va a haber una distribución, y ya habían otros pueblos, ya habían otras naciones allí, y base a esos conflictos hasta el día de hoy están en las noticias viendo lo que está pasando por los conflictos de tierras en estas regiones. Y entonces vamos a encontrar que Dios pone parámetros y no permite que la tierra sea usada de manera indefinida. No, el Señor habla de una restribución periódica de tierras, y más adelante vamos a hablar del año de jubileo para que usted entienda algo de lo que va a ocurrir allá. ¿Qué es lo que va a pasar en esa restribución como tercera característica? Pues Dios va a hablar de lo que va a ser el año sabático y lo que va a ser el año de jubileo. Entonces, cada 7 años Él va a ordenar que la tierra va a tener que descansar, y se va a declarar un año sabático donde no se iba a sembrar, donde no se iba a cosechar, donde solamente se iba la tierra a descansar. Pero cada 50 años se iba a declarar un año de jubileo. Y eso, en ese año, pues iba a pasar algo bien interesante, porque se iban a liberar los esclavos, y luego hablaré un poquitico de la esclavitud. Se iban a liberar los esclavos hebreos, se iban a devolver las tierras a sus familias originales después de 50 años, pero se conservaba la propiedad privada. Y además de ello, se iban a cancelar las deudas, todo lo que estaba ahí en mora, en las bases de data de crédito, pues se iba a borrar después de 50 años. Y finalmente el objetivo de todo esto era evitar y prevenir la acumulación de riqueza extrema y de pobreza extrema. Ese era el objetivo, no riqueza extrema como pobreza extrema. Como estamos viendo hoy en día tanta polarización, que hoy en día la gente dice, los ricos cada día más ricos, y los pobres cada día más pobres. Como cuarta característica, Dios va a mostrar o va a levantar lo que es el sistema de diezmos y de ofrendas, en lo cual se iba a dar un 10% de los productos agrícolas, y iban a ser para parte del sustento de los sacerdotes, de los levitas, que no iban a tener heredad, que ellos no iban a tener tierras, ellos no iban a tener propiedades. Al no tener propiedades, ellos no iban a cultivar. Al no tener propiedades, ellos no iban a cosechar. Al no cosechar, pues no iban a comercializar. Ellos están enfocados en el servicio.
pero como contraprestación todas las otras tribus iban a aportar con el 10% para el sostenimiento de los levitas y de sus familias. Había otro tipo de diezmos que iban a ser dados para los pobres, para las viudas, para los huérfanos y aún para los extranjeros. Eso lo dice en Deuteronomio capítulo 14, el versos 28 y 29. Y finalmente, la economía entonces tiene un componente solidario y de justicia social. Déjeme, por favor, aclararle acerca de los diezmos, porque ese tema es muy polémico al día de hoy y mucha gente se aprovecha de este tema o para usar, para saquear, para aprovecharse o por el contrario polemizar, contradecir, atacar esa doctrina o esa enseñanza de los diezmos y de las ofrendas. Déjeme tomar un poquito de agua para poder decirle lo siguiente. En la Biblia, cuando hablamos del diezmo, pues no nos vamos a encontrar con un concepto único ni uniforme, sino que existen 3 tipos de diezmos y cada uno tiene un propósito específico y distinto y cada uno tiene una frecuencia también definida y tiene unos destinatarios específicos. Y pues no voy a tener el tiempo de profundizar acerca de ello, aunque quiero ser detallado y quiero dejar las cosas muy claras, pero me extendería mucho al desarrollar este tema. Sin embargo, sí necesito dejarle claro a usted, mi amigo, que dentro de los diezmos encontramos, por ejemplo, le dije que son 3 tipos. Está el diezmo levítico. Como su nombre lo dice, es el primer diezmo que se va a dar para sostener la tribu de Leví, que son los levitas, los encargados de tener el servicio del tabernáculo y que más adelante se iba a convertir en el templo. Entonces los levitas, y que no tenían esa herencia de tierras, pues iba a ser responsabilidad de todo el pueblo, de toda la nación, de sostenerle y de poderle dar. Y este tipo de diezmo se entregaba anualmente, correspondía al 10% de la producción agrícola y ganadera que tuvieran con todas y cada una de las familias y de los hombres allí. No era algo opcional, no, esto era algo totalmente ley, indefectiblemente, dice la Escritura. Y los sacerdotes y los levitas eran los que recibían estos diezmos y ellos también daban un diezmo del diezmo. Ok, eso es una parte del diezmo. Hay el segundo tipo de diezmo que se le conoce como el diezmo festivo o el segundo diezmo. Eso usted lo va a encontrar en Deuteronomio capítulo 14 y versos 22 en adelante, donde el objetivo de este diezmo es el de poder permitir que yo pueda ser usado como adorador y yo pueda con este ofrenda y este diezmo dar y celebrar las fiestas religiosas en Jerusalén, como la Pascua, como el Pentecostés, como los tabernáculos, todo lo que tenía que ver para ese ambiente. Yo como hebreo, escuche, esto es para los hebreos, para los judíos, para el pueblo de Israel, traía ese diezmo para esa finalidad. Y entonces todo esto se utilizaba para comprar comida y la bebida, para que Jerusalén durante esos periodos de celebración, de fiesta, tuviera todo lo necesario. Y si el lugar donde yo vivía y tenía que presentarme a Jerusalén, si yo vivía en un lugar muy distante, muy lejano, para yo traer mi ganado, para traer mi carga de granos y de cereales y todo, se podía comprar en la ciudad santa y poder dar lo correspondiente. Sin embargo, hay un tercer tipo de diezmo y tendríamos entonces que hablar, ya hablamos del diezmo levítico, hablamos del segundo diezmo o el diezmo festivo y ahora tendríamos que hablar del diezmo para los pobres.
Esto se conoce también como el tercer diezmo. Y eso también usted lo va a encontrar en el libro de Deuteronomio, allí también en el capítulo 14. Este dinero o no hablemos todavía de dinero. Hablemos de ganado, hablamos de granos, hablamos de toda la producción agrícola ganadera. Servía para sostener a los necesitados, como por ejemplo los extranjeros, los huérfanos, las viudas, los pobres. Entonces, este diezmo se tenía que dar cada tercer año. Cada 3 años se daba este diezmo. Tengo temor de decir esto, porque este tipo de enseñanza podría ser usada por algunos vividores del Evangelio, que así como se les ocurre estar levantando espigas de prosperidad y pactos de X y Y cosa, y pueden hacerlas de pillos y cada 3 años imponerle a su iglesia que tiene que dar algo. Recuerde esto es para el pueblo de Israel. Yo le estoy explicando cómo era la economía tanto en el mundo antiguo como nos estamos enfocando en la economía aquí en el pueblo hebreo, en los tiempos bíblicos, porque tenemos que después desarrollar a la economía del día de hoy. Ese es nuestro contexto. Recuerda que vamos a encontrar verdades a todos estos ejes temáticos que han vivido la humanidad al día de hoy, pero no podemos hoy tratar de menospreciar o ignorar toda una trayectoria en la historia que hace que la gente hoy atropelle por no conocer los contextos y las razones. Y ponemos a la Biblia a decir cosas que no son, o es que así dice la Escritura, pero no conocemos el contexto de esto. Ok, seguimos adelante. Entonces este tipo de diezmo se da cada 3 años, este tercer diezmo. Este no se llevaba a Jerusalén, este se distribuía localmente en cada región, en cada ciudad, y lo recibían los levitas, los extranjeros, los huérfanos, las viudas, las personas necesitadas. Para eso se colocaba. Habíamos hablado de 4 características. La quinta característica del sistema económico en los tiempos bíblicos, Dios habla y pone unas regulaciones y unas prohibiciones éticas. Cuando usted lee el libro de Éxodo, el libro de Deuteronomio, de Levítico, pues por ejemplo usted se da cuenta que era prohibido, por ejemplo, el cobrar intereses a los hermanos israelitas, al coterráneo, no se le podía cobrar intereses. La ley prohibía la explotación laboral y por el contrario fomentaba el trato justo hacia el jornalero, un trato digno, un trato de honra. Usted va a leer eso en Levítico capítulo 19, por ejemplo, y también en Deuteronomio capítulo 24. Cuando nosotros miramos estas prohibiciones, también vemos, por ejemplo, que se regula los precios, los pesos justos y el comercio ético. Y encontramos llamadas de atención de parte de Dios sobre esto, sobre lo que es la ética económica, tan hoy violada y violentada por muchos hombres. Hablamos de la sexta característica para seguir avanzando en este tema. La ley les decía a ellos que la esclavitud iba a ser regulada y también iba a ser limitada. ¿Qué quiero decir con eso? O mejor, ¿qué nos dice la ley? ¿Qué tengo que enseñarle con respecto a lo que dice la palabra de Dios? Quiero decirle que la esclavitud en Israel no era como la esclavitud grecorromana ni como la moderna, trayendo a acotación lo que fue la esclavitud de parte de los africanos. No era así. Era más bien una forma de servidumbre por deudas, por causa de mal manejo financiero, por causa de mala administración. Entonces, cuando no podía pagar, pues pagaba con servicio y aún la familia. Este esclavo hebreo debía ser liberado al 7º año, recuérdalo, el año sabático.
tenía que ser liberado el 7º año, y excepto que el esclavo hebreo dijera, no, a mí me ha ido también aquí, yo ya no quiero libertad, quiero seguir trabajando, me han tratado bien, estoy en condiciones, entonces yo prefiero quedarme aquí, y era la única salvedad para que continuara siendo esclavo. Ok, eso con respecto a la esclavitud. Pero la séptima característica que vamos a encontrar es que la economía era centrada en Dios y en la comunidad. Entonces, cuando miramos la economía desde el punto de vista bíblico, o mejor de la ley en el tiempo antiguo testamentario, pues no había separación entre lo económico, lo religioso y lo social. ¿Se acuerdan cuáles son los 3 ejes que estamos hablando? La economía, la teología, lo religioso, lo social, que tiene que ver con la política. No había separación, no había separación. La economía bíblica hebrea buscaba era reflejar el carácter justo de un Dios que es justo, de un Dios que es misericordioso, de un Dios que es proveedor, de un Dios que es generoso, de un Dios que es productor, de un Dios que es generador de riqueza, de un Dios que es abundante, pero todo para el deleite y el disfrute de la humanidad, no para el señorío del uno al otro. Ahora, la meta no era la acumulación individual, sino que era la paz, lo que ellos llaman el shalom, el bienestar, la justicia para toda la comunidad. Todas estas son características que nosotros podemos rescatar de lo que era el contexto de los tiempos bíblicos. Así que cuando nosotros miramos los evangelios, cuando miramos las escrituras, cuando nosotros miramos las cartas apostólicas, cuando miramos estas enseñanzas, usted no lo puede hacer tratando de interpretar esos textos con base a los modelos económicos contemporáneos, con base a lo que hoy en día nosotros entendemos como sistemas económicos. Porque si hacemos esto no estamos permitiendo en realidad, no estamos transmitiendo mejor en realidad lo que los apóstoles y aún lo que los escritores nos quisieron enseñar, incluso el mismo Señor Jesús. Entonces cuando miramos por ejemplo al apóstol Pablo, que se toma el trabajo de edificar la iglesia, pues cuando Pablo consideró o habló acerca del dinero o acerca de la economía, o cuando el mismo Señor Jesús a través de los evangelios trabaja profundamente y de manera consistente en sus enseñanzas, pues nosotros tendríamos que conocer el panorama. Y por eso nos vamos a encontrar en conflictos, por ejemplo, cuando el Señor dice en el texto, dad y se os dará. Esto no significa que usted, si da mucho dinero, pues Dios le va a dar más dinero, mucho más dinero de lo que Él mismo le acaba de dar. Así que por base de un mal conocimiento, una mala interpretación, es que estamos viendo tantos atropellos. Y yo quiero hacer una claridad ya para terminar, porque necesito poner todo esto en contexto, y yo estoy muy consciente que muchos de los que me están viendo o están llegando a recibir estas enseñanzas, cuando se habla de dinero, cuando la billetera trata de tocarse con la Biblia, van a haber problemas, van a haber dificultades. Yo le dije que la economía era uno de los temas controversiales, y eso tiene que ver incluso con la religión, con la teología. Y yo sé que cuando se le habla de dinero a la gente en la iglesia, se levantan murallas, se levantan muros, se levantan escudos de contención, porque hay personas que han sido abusados, hay creyentes que han sido maltratados, hay creyentes que han sido manipulados, hay personas que han sido violentados, robados en nombre de la fe, en nombre de la religión, en nombre del pastor, en nombre del cura, en nombre del líder, en nombre del anciano, pues han sido agredidos. A hombres han tomado ventaja de ellos, o no solamente hombres, sino todo un sistema religioso ha tomado ventaja y se ha aprovechado de ellos. Y hay personas que lamentablemente hemos tenido que enfrentar
y hemos sido expuestos a personas que tratan de usar cada tilde, cada coma, cada punto, cada palabra para traer una, entre comillas, revelación del dinero en la Biblia. Y sé que muchas personas utilizan textos que no tienen nada que ver de dinero, pero lo acomodan y le sacan dinero a la gente, haciendo una mala interpretación de muchos de los textos. Y esto me voy a seguir desarrollando en las próximas entregas. Pero yo puedo entender cómo pueden salir estos conceptos manipuladores con respecto a este tema de la economía, de las finanzas, del manejo financiero dentro de la iglesia. Y yo soy muy consciente que lastimosamente muchas personas han pasado por ese abuso, por ese maltrato, por esa manipulación y esas experiencias. Y no solamente aparece esto, sino que también aparece el otro extremo, que son personas o los extremos que piensan que las personas que servimos en el rebaño del Señor no deberíamos de tocar de estos temas, no deberíamos de hablar acerca de dinero ni de economía, que nosotros como obreros del Señor no trabajemos en esos temas, no los desarrollemos, de que el dinero no tiene nada que ver con la vida espiritual, de que esos son asuntos que no se deben de considerar, no se deben de enseñar, que los púlpitos no es para hablar de economía ni de manejos financieros, de que todos los pastores estamos interesados en el dinero de la gente. Recuerdo cuando llego aquí a los Estados Unidos, en lugares donde empecé a trabajar, llegan y me dice, me presento lógicamente como siervo del Señor y como pastor, y me dice la que me está entrevistando, pero usted es pastor de los que pide diezmo o no pide diezmo. Mira la pregunta, porque esa es la connotación. La gente dice, pastor, va por el diezmo, va por el dinero, así que... Mi respuesta fue, le dije, la Biblia nos enseña acerca de muchos parámetros de financieros, pero si yo fuera de los pastores vividores, no estaría aquí pidiendo trabajo. Esa fue mi respuesta. Por lo tanto, hay pastores que sí van detrás, no solamente de la oveja, sino también de la lana de la oveja y de la carne y de la leche y de todo lo que pueda producir la oveja. Hay unos que van por esa, pero hay muchos, y creo que somos la gran mayoría de hombres y mujeres que servimos al Señor de manera desinteresada. Pero estos temas tenemos que enseñarlos, porque si no los enseñamos nosotros, entonces ¿quién? Pero tenemos que enseñarlo conforme a la Escritura y conforme a todo un contexto serio, responsable, con un contexto histórico, antropológico, económico, con conciencia. Eso no es enseñar por enseñar y porque apareció un ángel y me enseñó y me dijo tal, y porque el apóstol XY, la denominación tal, y porque mi cobertura espiritual era... No. Mire, este concepto de la apatía a enseñar estos temas, así como dijimos del otro, del abuso, este es tan equivocado y tan perverso como el que nos mencionamos primeramente. Así que este tema que nosotros vamos a seguir desarrollando, de la política, de la economía y de la teología, lo vamos a seguir desarrollando de una manera concisa, directa, seria, correcta, responsable, de una manera dinámica para que aprendamos realmente lo que dice. A mí me hablan de la política, el pastor debe mezclarse con política, los pastores debemos hablar de política, la iglesia necesita participar en política, la iglesia necesita tener que directriz teológica, serán X los correctos o serán los Y, y así mismo con la parte del dinero, las finanzas y la economía, también la iglesia necesita tener una respuesta. Así que por ahora vamos a dejar aquí, pero hay mucho más para avanzar y no quisiera que te perdieras el resto de las enseñanzas. Si estos temas están siendo productivos para ti, si están siendo entendibles, si están siendo edificantes, por favor háganoslo saber, escríbenos en los comentarios, déjanos like
no te va a costar dar un clic ahí que te gustó. Para nosotros va a ser una oportunidad de poder permanecer y seguir enseñando y llegar a otras latitudes, llegar a otras personas. Comparte esta serie de enseñanzas con tantas vidas que de pronto han sido maltratadas, que han sido abusadas, que han sido manipuladas, o que por el contrario están indiferentes, están apáticas, que necesitan aprender lo que la palabra del Señor realmente nos dice. Así que de todo corazón, muchas gracias por acompañarme hasta este día, y vamos a seguir. La próxima semana estaremos montando la próxima enseñanza. Yo sé que va a ser de deleite, sé que te vas a chupar los dedos también, así que con todo mi cariño deseo que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te haga prosperar, que Dios te dé hambre por la palabra del Señor, que Dios te guarde tantas malas y falsas enseñanzas y pueda ser luz de bendición a las naciones. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta enseñanza. Sé que este video fue de gran bendición para tu vida, y si así lo fue, por favor, compártelo. Transmítelo a aquellas personas que tú crees que pueden ser bendecidos. Todos tus contactos, tus familiares, tus amigos, compañeros de trabajo, de estudio, en fin. Que la palabra de Dios corra, que la palabra de Dios llegue a cada alma. Ese es el gran deseo de cada uno de nosotros. Si tú quieres comunicarte con nosotros, tienes alguna petición de oración, tienes algo que comentarnos, por favor, aquí están nuestras redes sociales donde vamos a escucharte, donde vamos a escribirte y vamos a estar en contacto contigo. Pero si vives aquí en Miami y no te congregas en alguna iglesia o vienes de visita, nuestras puertas siempre estarán abiertas para recibirte, para conocerte. Serás muy bien atendido y sé que también serás de gran bendición como nosotros lo seremos. Así que Centro Familiar Nueva Vida en Jesús en Kendall, un lugar de transformación integral que está dispuesto para recibirte con todo el corazón. Bendiciones.